Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Pedro Puchón, al subsecretario de la Cultura y las Artes, señor Juan Carlos Silva, a la decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Lorena Medina, al decano de la Facultad de Artes de la Universidad Católica, señor Luis Prato, y al decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, señor Mario Uvilla. Nos distinguen además con su presencia el jefe del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Ministerio de las Culturas, señor Pablo Rojas, la directora de Artes y Cultura de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica, señora Miriam Singer, el director de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, señor Jorge Padilla, y el director de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, señor Alexei Vergara. Asimismo, saludamos a las demás autoridades de la Universidad Católica que hoy se encuentran presentes y a las autoridades de otras instituciones educativas. Saludamos también con especial gratitud la presencia de nuestra invitada especial de hoy, la artista visual, poeta y cineasta chilena radicada en Nueva York, Cecilia Vicuña Ramírez, quien se encargará de presentarnos la conferencia principal de esta jornada titulada La indefinición del fracaso, terreno borderino de la transformación. Saludamos asimismo a cada uno de los invitados que hoy estarán a cargo de exponer en las mesas de diálogo que se realizarán en torno al teatro, la música y las artes visuales, y que tienen como objetivo la reflexión a partir de experiencias específicas en distintos contextos educativos. Sean bienvenidos profesores y profesoras de arte de todo el país, investigadores y estudiantes que hoy nos acompañan. A continuación, para entregarnos unas palabras de bienvenida, invitamos a este podio al vicerrector de investigación de nuestra universidad, el señor Pedro Puchón. Vicerrector, muy bienvenido. Señor Juan Carlos Silva, subsecretario de la Cultura y las Artes, señora Lorena Medina, decana de la Facultad de Educación de nuestra universidad, señor Luis Prato, decano de la Facultad de Artes, señora Miriam Singer, directora de Arte y Cultura de la Vicerrectoría de Investigación, señor Pablo Rojas, jefe del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Un muy especial saludo a nuestra conferencista invitada, la artista visual, poeta y cineasta, señora Cecilia Vicuña, a quien tuve el placer de conocer hace poquito tiempo atrás en el lanzamiento de un libro, expositores en general, panelistas, gracias por estar acá, autoridades universitarias, miembros del equipo organizador y en general, por supuesto, a todos nuestros académicos, investigadoras, estudiantes, señoras y señores. Con mucho gusto, como vicerrector de investigación, les dirijo unas palabras en la apertura de este Seminario de Artes y Educación, que es la antesala al cuarto Congreso de las Artes que se organiza anualmente y que se va a llevar a cabo en mayo del año 2019. Este seminario va a contar con la presencia, a través de una conferencia principal, como les decía, de Cecilia Vicuña, poeta, artista y cineasta, que posee un trabajo muy prolífico, destacado y que ha desarrollado una impresionante integración entre arte, educación y pueblos originarios. El objetivo de esta actividad es dialogar en torno a cómo podemos nosotros mejorar la educación integrando las artes a la sala de clase y cómo potenciar de esta forma y transformar los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes en general. Este trabajo interdisciplinario que estamos viendo hoy día materializado a través de la realización de este evento forma parte sustantiva de lo que nosotros estamos empujando a nivel de universidad. Es impresionante lo que hemos ido logrando recientemente gracias a la actividad en conjunto con la Facultad de Arte, la Dirección de Arte y Cultura y las unidades relacionadas, como estamos viendo hoy en día. La formación también curricular que le estamos dando a nuestros alumnos, que es cada vez más flexible, dinámica, permeable, que permite combinar y explorar nuevas dimensiones y que en definitiva nos permite a nosotros poder, a través de un trabajo interdisciplinario y mancomunado, poder realmente producir avance en el estado del arte, del conocimiento, integrando ciencia, tecnología, innovación, educación en conjunto con las artes. Y así como en el mundo se ha acuñado el concepto de STEAM,
con sus siglas en español STEAM, por Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Es un concepto que ya se está acuñando en el mundo anglosajón y que nosotros abrazamos con particular interés por el gran potencial que esto significa. Por lo tanto, esto es una manifestación adicional de cómo podemos seguir avanzando en este diálogo interdisciplinario, intercultural también en esta oportunidad, para poder lograr transmitirlo de mejor forma a una comunidad, porque esto finalmente implica un cambio cultural que nos compromete a todos. Me gustaría agradecer particularmente el patrocinio del Ministerio de las Artes, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la alianza con la universidad para potenciar esta iniciativa. Lo valoramos enormemente. Creemos que justamente en este tipo de sinergia es donde nosotros realmente podemos hacer florecer iniciativas de esta envergadura. Como les decía, este Congreso de las Artes se enmarca dentro, este proyecto se enmarca dentro del Congreso de las Artes que se va a realizar en mayo de este año y va a considerar el desarrollo de mesas de exposición, diálogo con especialistas de las disciplinas de teatro aplicado, de música, de artes visuales, entre múltiples manifestaciones artísticas. Les deseo entonces una interacción muy dinámica, muy nutritiva, para poder en conjunto seguir induciendo este cambio cultural que a todos nos fortalece. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro vicerrector, el señor Pedro Puchón. Queremos invitar a continuación a quien también compartirá unas palabras de bienvenida, que es el subsecretario del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el señor Juan Carlos Silva. Subsecretario, muy bienvenido. Buenos días. Saludar al vicerrector de investigación de la universidad, don Pedro Puchón, a la decana de educación, Lorena Medina, al decano de arte, don Luis Prato, también a la directora de arte y cultura, Miriam Singer, a nuestro jefe del departamento de educación artística, Pablo Rojas, a Cecilia, qué bueno vernos de nuevo, pedirte la excusa, tengo que ir a Arica, viajar ahora en la mañana al Festival de Arica Nativa, pero es una instancia muy bonita también, muy cercana a los vínculos interdisciplinarios que tú realizas, así que también por ese lado contento de ir a potenciar también esa área tan importante de vínculo de nuestros pueblos originarios, el cine, la cultura, el rescate patrimonial. A todos y todas quienes están hoy día presentes, decirle que para el Ministerio de las Culturas y las Artes es fundamental dar cuenta de los vínculos que tenemos, en este caso con la universidad y con las distintas instancias de la sociedad civil, para dar cuenta de manera concreta de la relevancia de lo que es el arte en la educación. En 15 años de institucionalidad cultural, entendida como tal el ex Consejo de la Cultura y la Arte, siempre ha estado presente lo fundamental de lo que es el arte en la educación, inicialmente incluso con una discusión o poniendo el énfasis si esto debía ser en la educación formal o no formal, si esto tenía que ser también dentro de lo que es la apreciación estética artística o el desarrollo de la creación artística propiamente tal, y yo creo que esas discusiones no se agotan, son fundamentales volver a revisarlas cada cierto tiempo, pero sin perjuicio de ello, yo creo que hoy día estamos entrando también, y a propósito de la creación del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio como tal, como nueva jerarquía institucional desde el 1 de marzo, estamos entrando en una etapa de oportunidad de poner de verdadera manera en el centro de lo que son las funciones de la institucionalidad cultural, el ámbito de la educación artística. Y por eso creo que instancias como esta, el futuro Congreso y la vinculación que haga el Ministerio es fundamental. Ya no se ve nuestro trabajo desde el Ministerio solamente, obviamente, lo que es central y esencial que hace el Departamento de Educación, sino que trabajamos de la mano con nuestros departamentos de fomento, con las áreas de creación artística, y estamos yendo más allá, como decía el vicerrector, trabajando ya con otras disciplinas y con otras materias a través de programas tan importantes como los centros de creación artística que estamos desarrollando tanto a nivel de infraestructura en
Castro, en Valdivia, en La Ligua, en Arica, en Vallenar, pero a nivel de programa en todas las regiones del país, y por lo tanto ese ámbito de vincularnos a través de la educación artística con otras disciplinas. Es a través de la educación artística que desde el Ministerio hoy día estamos dándonos cuenta que podemos cruzar muchas barreras de disciplinas, donde el centro está en la importancia de esta creación, de darse el tiempo para que nuestros autores, nuestros creadores, cualquiera sea su calidad y cualquiera sea la instancia que sea, si es la educación formal o informal, eso, como digo, es una discusión que podemos seguir abordando permanentemente, pero el centro está hoy día en darse ese tiempo para poner de relieve la importancia de desarrollar este pensamiento crítico, el rol de la creatividad en el centro de lo que queremos buscar hoy día desde el Ministerio de las Culturas, del Arte y del Patrimonio, y se da en una muy buena instancia o circunstancia, no solamente por un nuevo ministerio, sino porque también hoy día el programa de gobierno trae de manera muy fuerte muchas materias vinculadas a lo que es arte y educación. Y obviamente no va a ser solamente competencia o dependencia de nosotros poder desarrollarla, pero sí créannos que vamos a agotar y vamos a instar totalmente a nuestros pares de educación, y hoy día pares, porque antes cuando éramos servicio público no teníamos esa posibilidad, a nuestros pares del Ministerio de Educación para poder ejecutar una serie de medidas que den cuenta de manera concreta de la relevancia. Conversamos antes del seminario que muchas veces cuando hay que hablar de la relevancia del arte y la educación hay un consenso total. Nadie discute la importancia del arte en la educación, las externalidades positivas que ello posee. El problema muchas veces se da en la bajada práctica, cuando esto hay que llevarlo al currículum, a la subvención escolar, a la instancia del tiempo que se le dé en el sistema educacional al arte, la cultura, al patrimonio. Y por lo tanto, nuestro desafío está ahí. Hemos hecho ya con Pablo Rojas una serie de instancias de trabajo, algunas de mediano, otras de más largo plazo, para poder poner de relieve la educación artística, no solamente en el currículum, buscando que hoy día, tal como está reconocido el ámbito de las artes visuales, está reconocido la música, pueda reconocerse a las otras disciplinas que hoy día no están ahí. También que se pueda reconocer que impartir educación artística en sus distintas disciplinas no es lo mismo, y se necesita una subvención escolar preferencial específica, tal como la tiene la modalidad científica humanista o técnica profesional, la puede tener la educación artística, no solamente quedar reconocida como una modalidad en la Ley General de Educación, sino que tener subvenciones que permitan dar cuenta de ese mayor costo que muchas veces implica impartir educación artística en lo que es relación profesor-alumno, espacios para impartirla, una serie de variables que tienen que ser incorporadas y que esperamos que la institucionalidad pública así lo pueda dar cuenta. Quiero cerrar dando cuenta que también para el Ministerio, un joven ministerio sin todavía tener un año de vigencia, esta materia es fundamental, es como volver al origen. Nosotros nacimos desde la División de Cultura del Mineduc, que dirigía don Claudio Di Girolamo, y poder comentar hoy día que en los próximos meses o días don Claudio pueda volver a trabajar al Ministerio de las Culturas y Arte y Patrimonio, a trabajar en el ámbito de la educación artística, da cuenta también, yo creo, no solamente un reconocimiento a su figura, que es lo principal, sino que son señales concretas de la relevancia que le queremos dar al desarrollo de la educación artística en las funciones de nuestra institución. Así que esperar que sea una muy buena jornada, agradecer a la universidad por darle la relevancia, el tiempo a este tema y ponernos a disposición para seguir trabajando juntos. Gracias. Agradecemos mucho al subsecretario Juan Carlos Silva. Quien nos acompaña a continuación es nuestra decana de la Facultad de Educación, la señora Lorena Medina. Decana, bienvenida. Hola, buenos días a todas, a todos. Prometo que vamos a hacer el último discurso para ir a lo que vinimos, pero creo que es importante hacer una reflexión también desde la educación. Y bueno, primero saludarlos a todas, a todos, y a nombre de los decanos de las facultades organizadoras y del equipo organizador, me toca darles la bienvenida a este Seminario de Artes y Educación, antesala al Cuarto Congreso 2019, que hemos coorganizado, como ya los anteriores expositores han dicho,
y creemos que esta es una señal de un amplio respaldo de toda la institución de la Universidad Católica, ¿cierto?, a la educación artística. Y, por supuesto, como dijo el subsecretario, contamos con el apoyo y el patrocinio del que ahora es ministerio, pero debo reconocer que partieron siendo consejo y apoyándonos de la misma manera, lo cual se agradece profundamente. Y se fue, pero le voy a cobrar igual la palabra del apoyo para el Congreso que viene. Quisiera saludar a todos los directivos presentes, especialmente, ¿cierto?, a nuestro vicerrector, que lamentablemente se tuvo que ir. Estamos hoy día sesionando en Consejo Superior, así que estamos todos un poco fugados, el rector debe estar preocupado. Y especialmente al subsecretario, que también antes de viajar a Talca se dio el tiempo, al jefe de Departamento de Educación y Formación de Articultura, Pablo Rojas, a mi colega Luis Prato, que se encuentra hoy día aquí, a la directora de Artes y Cultura, Miriam Singer, a los directores de las Escuelas de Artes Visuales, Teatro, Música, que también han participado. Y, por supuesto, agradecer a Cecilia Vicuña que haya querido acompañarnos, así como a todos ustedes que hoy día participan de este evento. Sé que hay profesoras, gestores culturales, estudiantes, una diversidad enorme preocupada de este tema. Y porque nos atrae justamente el regreso o el vínculo a unos espacios que a nuestro juicio se están empezando a recuperar, menos mal. Una antesala, vamos a hacer hoy día un congreso en mayo y ahí contarles un poco que es un congreso que ya viene remozado, lo hemos pensado un poco más grande, que hay un vínculo más fuerte entre academia, escuela, práctica artística y en ese sentido que habrá una parte importante de convocatoria a nivel latinoamericano, presentación de proyectos, de trabajo, no solo a universidades, instituciones, escuelas artísticas, sino también a colegios, liceos, de todos los tipos que tengan proyectos artísticos interesantes y que quieran venir a contar y a compartirlos con el resto de los presentes. En unos meses va a salir una convocatoria a participar entonces con sus investigaciones, experiencias y proyectos en este nuevo formato que adquirirá el Congreso de mayo del 2019. Así que estén atentos y atentas para participar. Nos produce harta emoción el poder tener este salón cada vez más lleno de personas involucradas con un tema que hoy nos convoca, una clara también señal de la necesidad de espacios para abordar estos temas, desde la problematización hacia la propuesta de iniciativa en estas áreas. ¿De verdad queremos una educación de calidad en nuestro país? Entonces, en ella no pueden estar ausentes las artes. ¿Queremos una educación transformadora, liberadora, crítica, imaginativa? Entonces debemos trabajar por fortalecer la calidad en el diseño e implementación de las oportunidades y experiencias de aprendizaje en las artes destinadas a los estudiantes, de modo que la educación en arte sea relevada y abordada como un área de conocimiento y experiencia no solo importante, sino insoslayable para una formación integral. Sin embargo, hemos asistido a la disminución de espacios formales y no formales para el desarrollo de la educación artística, aunque ello se ha visto tensionado en el último tiempo por la emergencia de iniciativas desde diferentes frentes y sectores. Desde el punto de vista de las instituciones educativas, especialmente las escolares, hemos asistido a una merma de atención y preocupación, tanto en los tiempos y espacios destinados a ella, pero también desde la desvinculación o el intento de bloqueo de la experiencia artística con el entorno cotidiano. Esta marginalización de un tiempo en la educación artística en el currículum escolar y la pérdida de vista del potencial de los quiebres, aperturas y vuelos que los espacios dedicados al arte en la escuela tienen para repensar los procesos educativos, los de aprendizaje, también nos lleva a una pérdida de calidad. Eso es lo que hay que pensar. Y oportunidades también para desarrollar en plenitud los talentos y las capacidades de nuestros estudiantes. ¿Por qué estos reduccionismos y empobrecimientos que durante varios años las opciones curriculares del sistema educacional chileno potenciaron? Creemos que este problema pone de manifiesto una comprensión social limitada acerca de la relevancia de la educación artística para la formación integral de las personas, sobre todo cuando un aspecto central de lo que hoy llamamos calidad en la educación tiene que ver con procesos de transformación para esa mirada integral del ser humano. Si asistimos a la comprensión del arte como una práctica social, implicamos en ellos procesos de socialización, comunicación, cuidado del entorno, armonía, emoción, diálogo, el acceso a lenguajes diversos, todos estos procesos a la base de la mayoría de los aprendizajes, también de las disciplinas,
de actitudes de vida ciudadana, del desarrollo del pensamiento crítico, del aprender la convivencia en diversidad y la comprensión significativa del entorno. Todo ello se intensifica, ejercita y desarrolla también a través de la educación artística. Estamos hoy en un tiempo crucial de reformas educativas en Chile, tanto a nivel escolar como superior, tal vez el tiempo más pertinente y el contexto más propicio para revisar, reconsiderar y reposicionar a la educación artística como una actividad que toca lo más profundamente humano y sus potencialidades de desarrollo, pero en la medida que lo hace también con cada persona, lo hace con toda la sociedad, con una comunidad. Queremos una educación en arte con un talante activo y activista, que también permita desde sus focos materiales, mensajes y preguntas, cuestionar las problemáticas sociales y culturales, la mirada de nuestros espacios y entornos y sobre todo de la persona. Arte y educación se integran, se cruzan, se entrelazan y ojalá casi no se distingan. Necesitamos redes de colaboración, como las que intentamos desde aquí empezar a crear en conjunto. En Chile y en nuestra universidad se pueden apreciar gran cantidad de iniciativas que sí están desarrollándose. De parte de nuestra universidad, artificamos la UC, nuevas pedagogías como nuestra pedagogía media en artes escénicas, el trabajo interdisciplinario e interfacultades entre arte y educación, formación continua en el área, generación de espacios físicos pensados para prácticas más flexibles, abiertas, posibles y creativas, como espacios al aire libre, pero también salas experimentales, donde los espacios estén preparados para ser transformados, no para ser inmovilizados. Y para las propuestas e ideas que los futuros profesores y profesoras que hoy tenemos la tremenda responsabilidad de preparar para una pedagogía del siglo XXI puedan realizar. Esperamos seguir avanzando, conscientes de la responsabilidad que como instituciones formadoras de profesores tenemos, y tomar los aportes de miradas renovadas y flexibles y abiertas al cambio de personas como las que hoy espero se encuentren aquí. Espero y creo firmemente que todas y todos los que estamos hoy aquí podremos disfrutar, compartir, aprender, hacer visible la enorme necesidad de reposicionamiento de la educación artística en nuestro país, la refundación de los espacios de aprendizaje día a día, comenzando con una inmensa energía y potencia de todos los que estamos hoy día reunidos. Que sea una mañana emocionante, inspiradora y sobre todo provocadora. Muchas gracias. Queremos agradecer las palabras que ha compartido nuestra decana de la Facultad de Educación, la señora Lorena Medina. Antes de continuar con nuestro seminario, les comentamos que esta actividad está siendo transmitida vía streaming en el sitio web de la Facultad de Educación, educacion.uc.cl, y también a través del fanpage de la misma facultad. De la misma forma, los invitamos a todos y todas a compartir sus experiencias de este seminario a través de sus propias redes sociales con el hashtag Artes y Educación UC. Por su parte, les recomendamos además que las inquietudes y preguntas que surjan de las diferentes conferencias y exposiciones las puedan presentar de manera escrita para que cuando se desarrolle la mesa de conversación puedan ser planteadas por el moderador a quienes han sido los expositores y conferencistas. Vamos a dar inicio a la conferencia principal de esta mañana y para ello vamos a invitar a pasar adelante al profesor asociado de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, el señor Francisco Schoenberg, quien además tendrá el honor de presentar a quien será nuestra artista invitada esta mañana. Profesor Schoenberg, bienvenido. Buenos días a todos y todas, especialmente autoridades, profesores, estudiantes, amigos y particularmente Cecilia Vicuña, que nos acompaña hoy. Quisiera ser muy breve, simplemente decirles que estoy muy contento de compartir hoy este encuentro por el cual venimos trabajando hace tanto tiempo, que fundamentalmente lo que busca es desarrollar espacios de convergencia del arte, la educación y el conocimiento de los pueblos originarios. Y para ello quisiera presentar brevemente parte de la trayectoria de Cecilia. Cecilia Vicuña es poeta, artista visual, cineasta y activista. Su trabajo aborda preocupaciones urgentes del mundo moderno, incluida la destrucción ecológica, los derechos humanos y la homogeneización cultural. Nacida y criada en Santiago de Chile, ha vivido en el extranjero desde principios de los años 70. Creadora de la poética de lo precario a mediados de la década de 1960 en Chile, posteriormente desarrollará su obra con quipus como una forma de escuchar un antiguo silencio esperando ser escuchado. Sus trabajos
multidimensionales comienzan como un poema, una imagen que se transforma en una película, una canción, una escultura o una actuación colectiva. Estas instalaciones efímeras, específicas del lugar, en la naturaleza, las calles y los museos, combinan el ritual y el ensamblaje. Ella llama a esta obra no permanente, participativa, lo precario. Actos transformadores que unen la brecha entre el arte y la vida, lo ancestral y la vanguardia. Es considerada una de las artistas precursoras del arte conceptual en Chile, desarrollando una propuesta que liga el conocimiento de los pueblos originarios de Latinoamérica con el arte contemporáneo. Cofundadora de la tribu No, Artists for Democracy, y de la organización OIC, enfocada en arte, educación y el conocimiento de los pueblos originarios. Vicuña ha publicado 22 libros de arte y poesía. Una lista parcial de los museos que han exhibido su trabajo incluye el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago, el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, el Museo de Arte de Berkeley, el Museo Whitney de Arte Americano y el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fue nombrada conferenciante de Messenger 2015 en la Universidad de Cornell, un honor otorgado a autores que contribuyen a la evolución de la civilización con el propósito especial de elevar el estándar moral de nuestra política, negocios y vida social. El año 2017 fue invitada en Documenta 14 de Kassel, Alemania, junto al profesor José Nordenflich, a quien agradezco su participación y su colaboración en este proyecto. El trabajo de Cecilia Vicuña constituye un aporte único a la creación y a la generación de conocimiento desde las artes visuales, al proponer una mirada que, desde su naturaleza transdisciplinar, liga artes visuales, literatura y contingencia. Su sólido trabajo artístico, valorado a nivel internacional mediante diversos premios, becas y reconocimientos, busca articular una propuesta donde conviven las fuentes culturales propias de la cultura latinoamericana, junto a diversas estrategias provenientes del arte contemporáneo. Asimismo, su propuesta de obra busca constituir una nueva forma de abordar la educación desde las artes, por lo que ha sido invitada como oradora principal a la Semana de la Educación Artística 2018 en Santiago de Chile, donde presentará por primera vez en el país el proyecto de arte y educación OIC, elaborado junto a James O'Hearn. Cecilia, muchas gracias por estar aquí y a todos ustedes por participar y compartir este momento. Pues bien, le damos la bienvenida a Cecilia Vicuña. Vamos a preparar técnicamente todo lo necesario para que ella pueda realizar su conferencia. Adelante. A ver ahí. ¿Existe? Sí, parece. Está muy bueno comenzar con un error, porque en un sentido extraño yo soy un error. Entonces, en un sentido aún más extraño, todos los presentes hoy día también somos un error. Desde el punto de vista del sistema, el arte y la educación también son un error. Como ustedes saben, el sistema que hoy domina el mundo está atacando la educación pública, el arte, la creatividad y el pensamiento crítico con
toda su fuerza, una fuerza solapada. Por eso yo hablo del fracaso. Quería comenzar con un poema que escribí cuando niña. ¿Me escuchan bien? Cuando yo era una chica quizás de unos 18 años y vivía en Santiago, escribí este poema que decía: antiguamente bordé sobre mi cabeza las marcas del abandono y el fracaso. Nadie tenía la fortuna de saber a qué galaxias aludo con mi sonrisa. Opté por los senderitos salvajes. El objeto de la poesía siempre fue crear rondas colectivas y espirituales, donde las cábalas, Juno y Aristóteles bailan entre arbustos nuevos. Desde el primer momento conté con mi estupidez y mi falta general de talento. Siempre naufragué entre sustantivos y verbos. Me sentía y me siento una predicadora del asco. A nadie ilumino más que a mí. Sin embargo, hoy día no sé dónde habrá quedado la nota. Está aquí. Al llegar acá, un amigo muy profundo me entrega un papelito que dice: Belén Larrondo, presidenta Federación Estudiantes, estudiante de arquitectura, seguramente artista en su corazón. Al llegar a esta universidad, paso delante de la estatua de Monseñor Errázuriz, creo que se llama, y esa imagen quedará para siempre unida a la imagen del Mayo feminista. Ese es el momento en que nos encontramos. Entonces, aquí comienzo. Hablo del fracaso para verlo al revés. Trabajar desde el cogollo andino de la inversión, reversión del mundo. La idea del Pachacuti, dar vuelta al mundo, la conquista de América fue un gran Pachacuti, un fin de mundo para la cultura anterior de esta parte del planeta, un fin de mundo que a la vez es un comienzo. No sé si ustedes saben que el libro del Popol Vuh comienza después del fin del mundo, cuando líderes desatinados, arrogantes y egoístas han creado guerras que han destruido el mundo. Después de eso comienza el poema. El método es entrar en la indefinición del fracaso. Quiero decir, deshacer, torcer la definición del fracaso para verlo como terreno borderino de la transformación. Y me refiero al fracaso de la cultura humana que está llenando el planeta de destrucción, de odio, guerra y muerte, en vez de llenarla de gozo, de plenitud, de justicia y todas esas palabras que ahora parecen un sonido alienígeno. La zona gris, el encuentro de las aguas donde el fracaso mismo genera su reversión. Ver el fracaso al revés es ver dos fracasos de signo opuesto. El fracaso
fracaso de la educación chilena, que como decía la decana tan precisamente, está mermando todo el espacio de la creatividad, del pensamiento crítico, del sentir profundo la realidad del ser, y desde ese sentir es posible crear otra realidad, no desde la educación concebida como una mecanización, como una instrumentalización de los niños y del saber. Junto al fracaso de la educación chilena, que por lo demás se parece tanto al fracaso de la educación de la tierra donde yo vivo, Estados Unidos, donde comenzó el ataque a la educación pública, que ha tenido tanto éxito que ahora la educación pública casi ha desaparecido. Ese ataque comienza en los 40 y 50, en la ideología de lo que ahora se llama los Chicago Boys. Pienso yo, por más que no soy historiadora y alguien puede decirme, no piensa ser así. Pero el fracaso del que quiero hablarles es el fracaso de hoy sí, el invento por el cual estoy aquí con ustedes. Hoy sí es una palabra que inventé yo con mi amor, el poeta James O'Hare. Se parece al origen del linaje irlandés de mi lado europeo y su lado europeo, porque él como yo, del otro lado, somos indios. Entonces, en el lado europeo venimos de un linaje de los poetas milenarios de Irlanda, el poeta que es una leyenda y que se llama Oisin, el pequeño siervo. Y le pusimos ese nombre porque el pequeño siervo existe en servicio a los demás, para beneficiar a los demás. Pero antes de entrar en la historia de mi sentido, de la no educación, el origen de la idea de hoy sí, quiero contarles un preludio, una antehistoria. ¿De dónde viene esta idea de la no educación? En realidad viene de un linaje tan antiguo como la idea de educar, de transmitir. He encontrado trazos de la no educación en la antigua China, también en África, en Medio Oriente, en todos los lugares donde uno escarbe hay otra educación que va no por el camino del control, del controlar lo que se sabe, sino de explorar lo que sería posible saber. Dice mi mamá que cuando yo era niña y tenía unos 5 años, huía al bosque con un conjunto de niñitos y que cada uno llevaba una sillita y nos sentábamos en un círculo en un claro del bosque. Yo también recuerdo ese momento, pero no recuerdo lo que se enseñaba, lo que nos enseñábamos en esa escuelita del bosque. Pero lo imagino, y ese espíritu sobrevive en mis sueños. Después, cuando ya era una chica santiaguina y vivía por el Canal San Carlos, en el patio de mi casa también tenía una escuelita, y como ya era más grande, tenía como 9 años, ahí sí me acuerdo lo que hacía, le robaba libros de arte a mi papá y los llevaba al patio, unos libros inmensos llenos de monas piluchas, y eso era lo que le mostraba a los otros niños y creábamos historias. Esas monas piluchas eran el arte europeo, el arte clásico griego, el arte clásico y renacentista, y después del Renacimiento. Pero mi verdadero entrenamiento comenzó mucho después, cuando fui invitada a enseñar a una comunidad huambiana a fines de los 70, posiblemente 77, 78, en el Valle Silvia, en la provincia del Cauca, en Colombia. No hay tiempo para contarles esa historia, pero ahí fue donde aprendí que a través del sonido se manifiesta el verdadero y profundo pensamiento
pensamiento indígena. Pero la razón por la que estoy aquí es para contarles la historia de Caleu. Y la historia de Caleu, de cómo llegué yo a ese pueblo de Caleu en el año 95, comienza con un encuentro con un poeta sabio, educador de Nueva York, que se llama Richard Lewis. Él me dio un premio, una beca, mediante la cual yo podía ir a cualquier lugar del mundo a ejercer mi proyecto educacional. Y yo escogí venir a Chile, venir a la escuela donde yo había estudiado. Presenté este proyecto al Ministerio de Educación y no hallaban cómo deshacerse de mí. Y finalmente se deshicieron de mí mandándome a Caleu. Pero como ustedes ven, a mí siempre me gusta contar algo antes del antes, porque es en ese antes, en ese anticipo, donde está todo. Y aquí escribí por qué Richard Lewis me dio la beca. Y yo creo que me la dio por esta historia que les voy a contar acá. Él me había invitado a participar en un seminario como este en Nueva York. Y en esa conversación, los profesores y maestros, que eran mucho más sabios que yo, me preguntaron de dónde venía mi noción del trabajo, del arte y la educación. Y yo dije esto: cuando mi madre me dio a luz, yo también me di a luz. Salí con las manitos empuñadas como una guerrera de ojos achinados y pelo hirsuto. Mi papá lloraba. ¿Cómo voy a casar a esta niñita pensando a esta indiecita? Pero yo pensé, mi origen no es mi raza, es la conciencia de la niña que se sabe rechazada y sin embargo decide gozar, instalarse en ese estado, dándose a luz a sí misma como si ese fuera el encargo, el sentido de mi estar aquí. Ahora sí podemos ver el primer video, no esto. ¿Pueden apagar la luz también? Caleu quiere decir en mapuche ser transformado. Caleu está soñando porque Caleu está en la cuesta de la dormida. Entonces, Caleu está soñando su propia transformación. Pero la gente de Caleu, los propios niños de Caleu, no saben que ese es el significado de la palabra. Entonces, este taller es para que los niños y la gente recuerden su propio recordar. Entonces, yo pensé venir a esta escuela donde los niños son puestos siempre en una línea como si fuera a saludar a la bandera. Entonces yo quería llegar sin que ellos supieran lo que yo iba a hacer, de manera que no hubiera instrucciones, ni hubiera preparaciones, ni hubiera explicaciones de ningún tipo, sin nada más que la hebra. Llego yo con una hebra que tiene el sentido de recordar, de hacer que la memoria del juego y la memoria del sentir vuelva a ese pueblo de Caleu. A ese pueblo de Caleu.
presentamos el video, quien le había puesto la fecha de publicación del video, que fue, por supuesto, 2 años después. Pero lo importante de saber es que cuando el ministerio me mandó a Caleu, yo nunca había estado en Caleu y no sabía lo que era Caleu. Entonces me fui para allá, me senté en una roca y la historia de lo que pasó cuando me senté en esa roca está en otra película que también la pueden ver ahí, ¿no? Pero lo que averigüé en esa primera visita es que Caleu había sido un gran centro ritual desde la época precolombina hasta el presente, un centro ritual que había perdido su ritualidad 30 años antes de que yo llegara ahí. También vi que el lugar tenía una triangulación perfecta con el Aconcagua, la montaña más sagrada de América, y el Cerro del Roble, el cerro más alto de la cordillera de la costa. Y en esa perfecta triangulación está este pueblito en lo alto del cerro. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había muerto la ritualidad precolombina? Los viejitos decían que era porque se había muerto el gran poeta, el alférez de los bailes chinos. Otros decían porque había habido un terremoto y se había caído la iglesia. Sea como fuere, ellos habían perdido la fe en la eficacia del ritual. Y esa es la marca más profunda. Mira qué maravilloso cómo aparecen los errores, ¿eh? Muchas gracias. Ese sonido que ustedes escucharon es el sonido más disonante del planeta y ha sido creado por los pueblos Aconcagua de la zona central de Chile. Antiguamente Santiago también era un territorio Aconcagua antes de la llegada de los incas acá, ¿no? Entonces, cuando yo vi que ese antiguo arte tan excepcional de Chile, los bailes chinos, eran el antiguo motor del espíritu de Caleu, yo comprendí que tenía que hacer mi taller para devolver a los niños la memoria de ese baile. El primer resultado que tuve fue el fracaso más absoluto. Al cabo de una semana de trabajar con los niños, en que todo parecía indicar que nos íbamos moviendo hacia la posibilidad de que los niños hablaran de sus sueños y de sus memorias y se conectaran con este universo, en la última sesión llegó la invasión norteamericana a través del consumo, a través de unos juguetes electrónicos donados por alguna corporación religiosa destinada a controlar el pensamiento de esos niños campesinos. Los niños salieron disparados como juguete a la luna a buscar los juguetes electrónicos y olvídate de baile chino, olvídate de cualquier otra porquería que no sea ese juguete electrónico. Entonces, a partir de ese fracaso, continúa mi fracaso en Oicí y en Caleu hasta el día de hoy. Pero la palabra fracaso, que también ha desaparecido de la lengua, según parece, tiene una historia muy hermosa y hay un sitio que se llama Etimologías de Chile, donde uno va y puede ver que el fracasar viene de romper, estrellarse, de cuasare, que viene del latín agitar, golpear. Y quizás el prefijo italiano podría denotar en medio. Entonces, fracasare sería en medio de la sacudida. Y es ahí exacto donde estamos, golpeados y en medio de una sacudida brutal que todavía no sabemos entender. Pero también significa interrumpir metafóricamente. También significa otros sentidos. Y por ejemplo dice que Don Miguel de Cervantes fue el primero en incorporar esta palabra recién inventada, al parecer en 1605, cuando dice: vamos a hender gigantes, desbaratar ejércitos y fracasar armadas. Y
creó la idea de que los artistas y educadores, los que somos los despreciados, los ninguneados, estamos aquí para fracasar la armada que impulsa a la tierra a la destrucción de la vida. Cuando preparaba esta charla, me encontré con una propuesta de un caballero llamado José Piñera, economista, que es un campeón de la no gratuidad. Dice la gratuidad no es necesaria porque Chile es el campeón del ascensor social, del arribismo, de los que quieren entrar en la idea de que el lucro es la única realidad. Y él lo llama un nuevo mundo educacional, incorporar la modalidad, el modelo digital liderado por empresas privadas y prestigiosas universidades del mundo, es decir, avanzar aún más como si eso fuera posible en la colonización del pensar, del sentir, del universo imaginario americano. Y yo pienso frente a esa invasión del pensamiento, frente a la esclavitud disfrazada de libertad que trae la cultura exclusivamente orientada a la tecnología y al triunfo del profit, del profit, del profit. Entonces, frente a eso, nace la necesidad de recuperar la idea de la escala de la humanidad, de lo humano. Y esa fue una de las motivaciones que me llevó a crear este trabajo. Yo me imaginaba cuando me invitaron a finalmente venir a Caleo a dar este taller, y hablé con el director de la escuela y los profesores que había que presentar este proyecto en relación a la ciencia, de manera que el recuperar el baile chino, el recuperar la cultura arcaica, fuera también recuperar el futuro de la unión de la ciencia y el arte, la cooperación de formas de pensamiento que aún no conocemos. Y preparé con mi pareja, James O'Hearn, este PowerPoint, no sé cómo se dice en español, supongo que se dice PowerPoint. Entonces, pero sucedió lo siguiente, que nos habían prometido que todos los niños iban a tener computador, que la escuela iba a tener internet. Pero cuando llegué allá, nada de eso era verdad. Nadie tenía internet, ni los profesores, ni el director, ni mucho menos los niños. En ese momento, la escuelita rural era de una pobreza tan radical que no había ni papel toalette en el baño, aguas inmundas que corrían por el baño. Todos los niños de 18 años hasta 6, 7 años en una sala de clases. Entonces, este PowerPoint que yo creé para mostrarles a los niños cómo la ciencia cuántica y el baile chino dialogaban, nunca les fue mostrado a esos niños de Caleu hasta el día de hoy. Y ustedes van a ser los primeros en ver este PowerPoint si es que logramos que funcione desde la primera imagen. A ver, yo no sé manejar esto. No, esto no es el comienzo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál? Tiene que haber una primera imagen. Estamos viéndolo para atrás. Ya. Al fin no supe cuál era el comienzo. Entonces.
Entonces, disculpen, pero yo soy ya se habrán dado cuenta, lo más poco tecnológica que existe. Entonces, la idea era, como les decía, hacer una correspondencia, un paralelo entre la creación autónoma del concepto de los bailes chinos en la cultura Aconcagua, que en realidad tiene sus raíces en la cultura Paracas del sur, del desierto del sur del Perú, hace más de 2000 años, pero que es de todas maneras en su forma actual una creación de la zona central de Chile. Entonces, vas muy rápido. Vas muy rápido, no alcanzo ni yo a leer. Okay. Ok, ahora volvemos, ya, yo te aviso. Gracias. Bueno. Bien. Entonces, el baile de Caleu había desaparecido. Los chinos dicen se había dormido, se había extinguido 30 años antes de que yo llegara a hacer estos talleres en el año 95. Entonces, cuando hicimos el taller, yo traje a Cutiaste y a un cantante de rock chileno, un músico de rock, y también traje a Claudio Mercado, que posiblemente ustedes conozcan, gran músico y etnomusicólogo y cineasta del Museo Precolombino, y juntos hicimos que todos los niños tocaran este principio en el cual todos son una sola música, un solo sonido, y nadie dirige a nadie. Pero la forma en que se crea ese sentido de unión es a través de exactamente ese principio, que nadie dirige a nadie, pero funciona porque todos están oyendo el uno al otro. Entonces yo comprendí que la gran enseñanza del baile chino era el arte de oír. Oírse los unos a los otros, oírse a sí mismo, oír al cosmos, la relación con el cosmos. Entonces seguí trabajando con los bailes chinos durante muchos años y solamente me encontraba con grandes fracasos. Por ejemplo, el segundo o tercer taller que hice, logré finalmente que la municipalidad de Tiltil nos facilitara una micro para
para que renaciera el baile y el baile pudiera ir a otro pueblo a tocar. Se convocaron a todas las familias, a todos los niños. Después de todo ese taller llegó la micro y llegó un niño, porque los padres y las madres tienen vergüenza del baile chino, tienen vergüenza de ser campesinos y arcaicos, tienen vergüenza porque Caleu fue transformado de una tierra comunal, de una tierra compartida, de una tierra colectiva en propiedad privada después de la dictadura. Entonces Caleu pasó a ser invadido por la gente rica, la gente de Santiago, y ellos dejaron de ser dueños de sí mismos, pasaron a tener sueños colonizados. Entonces, después de mucho tiempo, llegué a un momento en que los niños finalmente descubrieron por sí mismos que ellos tenían padres y abuelos y tíos chinos. Y el momento extraordinario en que ese traspaso sucedió completamente por sí mismo y sin mi intervención, a pesar de que yo llevaba años yendo ahí y haciendo un fracaso por sobre otro fracaso. Y ahora les voy a mostrar el momento en que el fracaso se empieza a dar vuelta. El segundo video, por favor. Escucharlo así despacito y mediatizado por una película no da pero ni un ápice de la sensación que produce. Cuando esto sucede en el paisaje, uno puede venir a unos 3 kilómetros de distancia y ya está el ventero vibrando con ese sonido. Ese sonido es una tecnología espiritual, es una tecnología para producir un trance colectivo, un estado de conciencia, un estado mental que consiste en que uno está en esta realidad y está en otras realidades a la misma vez. Los músicos están en ese trance y todos los que asisten también están en ese trance. Pero no por eso dejan de vender Coca-Cola o de pinchar y conseguir una novia o de comprar una caluga. ¿Me entiendes? Es posible estar en esas dos realidades. Lo que hace que el estado mental es un reflejo de la tecnología de ese sonido y a su vez
como vimos hace un momento, es un reflejo de la realidad que hace posible la energía y la materia del cosmos. Entonces, cuando uno piensa cómo llegó el conocimiento ancestral de los pueblos del mundo a concebir una imagen de la vida y de la muerte tan acertada que solamente a través de la física cuántica está empezando a generarse una posible valoración del conocimiento ancestral de los mundos, de los pueblos originarios ahora masacrados y perseguidos en todo el mundo. Entonces, lo que quiero decir, hay alguien que está conversando al otro lado de la escena, ¿se fijan? Qué bonito. Entonces, lo que quiero decirles es que lo que yo aprendí en este trabajo fue la meditación del acto de enseñar. Enseñar es el arte de poner enseñas. Y lo único que yo hice en Caleu, a pedido de ellos, fue devolverle a la comunidad el amor perdido por su propio ser, por su arte y su sonido. Es decir, yo no fui a enseñar, sino fui a permitir que despierte el sueño perdido, que renazca esa sabiduría olvidada. A través del oír lo que no se oye, el alma del sueño de su lugar. Pensé entonces en crear esta organización que se llama la Escuela del Oír y que no es ninguna escuela, porque la palabra escuela que nosotros usamos viene de una raíz indoeuropea que quiere decir cortar. Es posible que los historiadores de la educación digan otra cosa diferente, pero a mí me parece que la escuela, como se utiliza hoy, viene de la Revolución Industrial Inglesa y que consiste en entrenar a los niños para obedecer y servir y convertir su trabajo en la riqueza de otras personas que son, por supuesto, los dueños del mundo. Entonces, este modo de enseñar, oyendo, de enseñarse mutuamente el otro al uno, fue como el todes, el otro, dije, juntando otro y uno, el otruno, una palabra inventada para este momento, oírse el uno al otro, otruno oyéndose. La idea de este oírse es interrumpir el pensamiento de la línea colonial, interrumpir la línea del pensamiento colonial para recuperar la hebra del sueño. Y en ese método de no instrucción, la cultura indígena que ha sido borrado, permite que los niños comiencen a redescubrir la belleza del fracaso mismo, la belleza perdida en sí mismos, en sus abuelos y abuelas, en su propio cuerpo, danzando y jugando. Los niños están trabajando, creando un conocimiento simbolizado y en ese acto envían una señal, una carta viviente a su propio futuro, siempre y cuando ellos mismos sean escuchados y no piensen como piensan los niños de hoy, que la sala de clases destinada al arte es puro hueveo, puro jugar, puro divertirse, puro entretenimiento, porque el arte ha sido devaluado al punto de que la gente, el que lo ve como algo entretenido, ya es algo, dicen algunos, porque los otros no lo ven ni así ni asá. Pero los niños, llego a Chile y me dicen que los niños ya no quieren estudiar, solo quieren que les den plata
plata y droga. A los niños ya no les interesa la escuela ni los programas para evitar la deserción escolar. Solo les interesa la plata porque están recogiendo el mensaje de nuestra cultura. Entonces, frente a eso, yo me imagino el linaje de los despreciados, de nosotros mismos, darles lo que nos mueve a nosotros. Expresar el horror, el dolor de haber perdido ese sentido innato de la justicia, de la belleza, de la justicia, la belleza del tratarse, la belleza del tratarte, el trato como el arte. Devolver la pregunta de quiénes somos, devolver estas tecnologías indígenas de Chile que producen un éxtasis mejor que el de la droga, mejor que cualquier otro éxtasis, porque es un trance lúcido que te hace pensar, no huir del pensamiento, no huir de lo que se es. En inglés, la palabra school, escuela, que partió de esa misma raíz del cortar, de cortar a cada uno de su conocimiento de sí mismo para inculcar, para imponer una idea que es todo lo contrario de lo que es la idea de permitir que la educación abra el paso al ser. En inglés nosotros la usábamos con la gente de hoy sí, con James O'Hearn y con los que trabajaron conmigo como School of Fish, un cardumen que sabe hacer igual que los chinos, un grupo colectivo que sabe convertirse en un solo individuo para buscar su supervivencia, como si esa fuera la única metáfora que le va a permitir a la humanidad salir de este camino de absoluta autodestrucción. Y la última película que les voy a mostrar, ¿cuánto? Ya estamos a tiempo. Ya solamente quedan 10 minutos. Entonces les voy a mostrar la última película, que es esta. Y yo creo que la puedes pasar ya. Una pena que no hayan bajado las luces para que ustedes pudieran verlas mejor. Gracias. Entonces, mira, esta película fue filmada el año 2015 y fue filmada por uno de los niños que fue alumno mío en el año 95, convertido en artista y en cineasta, un niño campesino. Su nombre... Parece que llegó hasta ahí nomás, pero es suficiente, no es necesario repetirla. Pegó 3 brincos porque parece que sabe que yo estoy ya a punto de terminar. Entonces, esta historia es muy importante porque, ¿qué sucede? Que ustedes saben seguramente que todo el Chile central está sufriendo una sequía extraordinaria, producto del calentamiento global y también de las políticas nacionales que están privatizando el agua, secando los ríos, de la política que impulsa a plantar paltos donde no se debe, arriba de los cerros, que también produce sequía, y también de poner minas que hacen estallar los glaciares y que van a provocar la absoluta sequía de las aguas dentro de poco tiempo en Chile. Entonces, frente a eso, el pueblo de Caleu decidió hacer una rogativa y caminata por la lluvia. Yo no participé para nada en esa rogativa, ni en su convocatoria, ni nada. Solamente me mandaron este video de regalo para mostrarme lo que había sucedido.
El baile chino siempre se efectúa como un acto ritual que es una pregunta y un pedido. Un pedido en que la comunidad pide agua cuando hay sequía, por ejemplo, o cuando hay enfermos, que haya curación. Siempre tiene el sentido de orientar la energía colectiva hacia la curación y el bien común. Entonces, tradicionalmente existía la memoria en Caleu de que en otras oportunidades, en épocas antiguas, cuando había grandes sequías, se hacía un gran baile chino y llovía. Entonces, en esta rogativa, la gente de Caleu decidió caminar desde Tiltil hasta lo alto del cerro donde está Caleu. Y al llegar arriba, y en las partes ya más o menos altas, como ustedes vieron, están ya los chinos tocando, llegan al pueblo, tocan, y en la segunda parte, que no quiso salir acá, los chinos filmantes, filmadores, cineastas, me mandan la historia de que efectivamente llovió. Entonces fue una rogativa triunfante, una rogativa y caminata. Y lo más hermoso es que las palabras finales en que ellos expresan esto no dice nada de lo que yo les acabo de decir, sino que dice: después del sacrificio llegó, y muestra la imagen de la lluvia. En tanto, el poeta de los chinos había dicho: abre la llave que nos mande el aguacero. Por favor, niño del cielo, ponle fin a la sequía. Ahora mi Dios va a hacer llover. Y esta cristiandad indígena de Chile siempre ha sido perseguida y continúa siendo perseguida por los que quieren controlar incluso la religiosidad. Pero el video termina agradeciéndole al niño Dios montado en una camioneta como si fuera otro niño de Caleu. Los niños y los niños juntos en la camioneta. Y esa imagen no se las alcanzo a mostrar porque ya nos tenemos que ir. Porque es la idea de que los dioses nacen entre medio de la gente. Los dioses, incluido el niño Dios cristiano. Entonces, seguramente ya hemos terminado estas palabras y quiero decirles, para despedirme, que perdí la mayor parte de las cosas que les quería decir. Pero no importa, porque es la disonancia del todo lo que es su verdad. Lo imposible y lo imperfecto es lo que habla. Ahora, por ejemplo, existe un gran debate en la ciencia, en el que la física clásica y la física cuántica no se pueden encontrar ni poner de acuerdo. Las dos perciben una realidad completamente discordante. También existe un debate sobre cuál es el orden del cosmos. ¿Es la belleza de la simetría o la belleza del caos y la asimetría? Yo creo que el pensamiento indígena dice: es la belleza de las dos a la misma vez. Es la belleza de lo paradojal e incomprensible lo que nos hace ser humanos. Y frente al lenguaje del odio que ahora está dominando el mundo, no solamente en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, es el lenguaje que domina y que busca proteger el privilegio de unos pocos. Ese lenguaje ataca la ciencia y el arte y triunfa porque blande el miedo, blande el odio. Pero el pensamiento indígena piensa en la palabra educar. A ver si la encuentro para despedirme. Pensando en estas cosas, yo entré en esa palabra. Educar viene del latín educare. E es por ex, exit, salida, salir de. Ese salir, ¿qué es salir? ¿Salir del cuerpo o salir de la ignorancia, como se decía en la época romana? Salir del ducto, salir en un ducto. También
también la palabra ducta. Mira qué bonito cuando aparecen los chillidos de los chinos entre medio de mis palabras, como si hubieran sido calculados. Es una estructura que no es para mantener un lugar en su lugar, sino es una fuerza viva. La educación que ha sido convertida, devaluada en una instrumentalización, en realidad puede renacer en cualquier momento como una transformación, una liberación, esa salida, de ese salir del oscuro para llegar a la claridad oscura, esa claridad que no sabemos que tenemos y sin embargo nos guía. Fin. Queremos Gracias, agradecer amigo. esta presentación que ha realizado nuestra artista invitada Cecilia Vicuña y ya está en compañía del profesor Francisco Schoenberg, que van a recibir las preguntas que ustedes han formulado y que van a contestar a continuación. Bienvenidos a ambos y el espacio es todo de ustedes. Vamos a compartir micrófono, no hay problema, no se preocupe. Bueno, Cecilia, muchas gracias por esta bellísima presentación. Llegaron muchas preguntas, vamos a tratar de responderlas a todas, pero tenemos 20 minutos, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Primero, una pregunta aclaratoria para los que no conocen la tradición de los bailes chinos. Preguntan, ¿por qué se denominan bailes chinos y desde cuándo? Muy buena pregunta, nadie sabe, hay varias controversias. Algunos chinos dicen que viene de la palabra quechua servir, porque los chinos originalmente servían a la Pachamama. La Pachamama, es la madre del espacio-tiempo, no es una entidad como se figura en la realidad cristiana como un ser, no, es la madre, es una concepción completamente abstracta. ¿Cuándo se origina? José Pérez de Arce, que es investigador de la arqueoetnomusicología, dice que esta estructura interior de las flautas de los chinos, que produce dos sonidos que están en oposición el uno con el otro, se encuentra por primera vez en Paracas hace más de 2000 años atrás. Entonces, esta tradición puede tener al menos 2000 años. Pero si ustedes consultan el Museo Precolombino y el sitio web de ellos, dicen que acá en Chile hay registro desde la época colonial. Entonces, no hay aún una respuesta histórica. También preguntan, gracias, ya está funcionando. ¿Cómo el arte puede o podría recobrar la memoria perdida? ¿Y qué relación puede establecer entre memoria perdida y la sociedad consumista contemporánea? Sí, yo creo que frente a esa pregunta no hay una respuesta. La única respuesta que yo siento es vivir la pregunta en plenitud. Por ejemplo, cada uno de nosotros, los que estamos presentes en esta sala, seguramente el 99% de los presentes son, como yo, mestizos. Es decir, todos tenemos una buena parte de sangre y espíritu y cultura indígena en nuestro cuerpo y en nuestra manera de ser, sobre todo en nuestra manera de ser. Por ejemplo, ahora un nuevo descubrimiento científico es que se venía pensando que la genética dominaba el comportamiento humano y ahora se demuestra que no piensa ser así, que junto con el ADN que heredamos de nuestros ancestros hay lo que se llama la epigenética, que es heredar los gustos y pasiones de la mamá, el papá, es decir, de la cultura de la cual uno viene, lo que crearía una especie como de genética lateral, en la cual no solamente las bacterias y los virus trabajan creando una forma de evolución que es horizontal y vertical, como un tejido a la vez.
Entonces, a la pregunta de cómo podemos encontrar la memoria perdida, yo diría a través de una introspección, de entrar al espacio interior de nosotros mismos, porque ser maestro o maestra es uno de los desafíos más grandes, porque nadie es maestro ni maestra. Entonces, si uno parte de ese no ser nadie, de ese no ser nada, entonces es posible que esa memoria se empiece a manifestar. Hay que abandonar la arrogancia de la idea de que uno sabe algo. Entonces, ¿cómo era la segunda parte de la pregunta? ¿Qué relación puede establecer entre memoria perdida y la sociedad consumista contemporánea? Claro, yo, por ejemplo, una de las cosas que pensaba leerles es que así como hice como una etimología semirreal y semifantasiosa de las palabras fracaso y la palabra educar, también la hice del consumo. El consumo originalmente en latín significaba hundirse con, es decir, sumir algo hasta hacerlo desaparecer. Entonces nosotros estamos en la cultura que está haciendo desaparecer la vida, las especies, la vida del oxígeno, la vida de las aguas, la vida de la mar. Entonces, frente a ese consumo, yo creo que la única posibilidad es tomar conciencia. Y que ese tomar conciencia sea un tomar colectivo, un tomar de conciencia colectivo. Entonces, la sala de clases es el lugar de privilegio máximo para lograr ese estado de ánimo que es el arte principal del pueblo, de los pueblos indígenas, que es el saber ser individuo, un individuo absolutamente autónomo e irreductible, y también ser parte de un colectivo, de un cuerpo total. Si nosotros recuperamos esa capacidad de ser parte de un cuerpo total, ya sea en la sala de clases o en un rito, o a través de participar en trabajo social de beneficio, por ejemplo, yo he visto muchos proyectos educacionales a lo largo del mundo en que los niños son absolutamente dichosos cuando trabajan en servicio de la comunidad, para limpiar las aguas, para crear nuevas formas de comer, nuevas formas de vivir, de moverse. Entonces yo creo que estamos en una posibilidad de crear una educación de otro orden, inventada por los mismos niños en cooperación con nosotros. Y otra pregunta dice, ¿cómo se puede conjugar el tremendo empuje de la educación globalizada con una educación centrada en valorar lo propio? Tal pareciera que se contraponen. Gracias. Indudablemente se contraponen, pero a la misma vez todo lo que se contrapone también produce una cooperación. Ese es el sentido andino. Por ejemplo, si ustedes estudian la estructura de los pueblos andinos, que se mantiene hasta hoy, más de 500 años después de la conquista, siempre hay una dupla. Hay un pueblo alto y un pueblo bajo que son, se supone, enemigos. No son enemigos reales, pero sí están en competencia, porque la idea de la competencia en el mundo andino se concibe como una cooperación. Entonces, las culturas indígenas de todo el mundo siempre han sido ávidas de conocer los conocimientos de otros pueblos. Esa idea de que cada uno quiere preservar su cultura es una idea absolutamente extraña a la verdadera forma de ser del cerebro y de la sensibilidad humana. Todo el mundo tiene curiosidad, deseo y necesidad de saber los conocimientos del otro, pero la clave es estar centrado en el conocimiento interior, en el conocimiento de lo que uno es. Desde ahí se puede tomar lo que viene. Si lo que viene te avasalla, te conviertes en esclavo. Perfecto. Ya nos quedan 5 minutos. Yo he ido tratando de hacer una edición vinculando preguntas para que las personas que han visto que no se han leído sus preguntas entiendan también que estamos tratando de editar y así, en función del tiempo, aprovechar mejor las temáticas que aparecen en varias preguntas al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, hablan de preguntas relacionadas con la esperanza, con el futuro, como con este mundo amenazante que enfrentan los niños cada día, y preguntan cómo podemos amalgamarnos para que la educación de nuestros niños los haga descubrirse interiormente, los haga libres y creativos en todo el ámbito cultural y sean felices. Si forman parte del mundo que es bello, bueno, bondadoso. Sí, es una muy buena pregunta y yo creo que la contesté con la pregunta anterior, con la idea del servicio. Los niños de todo el mundo
quieren servir. Ahora se sabe, por ejemplo, que hasta los peces y los animales se deprimen, pueden servir cuando no pueden hacer algo en su propio beneficio o en el beneficio de los demás. Entonces yo creo que esa es la forma de amalgarse. Y por ejemplo, piensa en los chinos. ¿Por qué nosotros hemos tomado la metáfora de los chinos? Es porque los chinos existen, una vez que una persona se hace chino o china, ellos entran en servicio del bien de la comunidad, del bien común, de la unión del cuerpo con el cosmos para toda la vida. Entonces, ese sentido de la unión de todos en un ser, que es el ser de lo humano, yo creo que es lo que a los niños los hace vibrar. A los niños los hace vibrar el sentido de justicia. Una niña sabe que todo es injusto hacia ella, y esa rebelión de esa niña es el germen de la esperanza. La rebelión, que es una rebelión de amor, de un deseo de justicia. Perfecto. Y último, para cerrar, en gran medida ya has respondido esta pregunta, pero me parece que engloba varios aspectos de lo que has presentado. ¿Cómo ves la producción artística visual en Chile hoy y su vinculación con las bases o los marginados? Cero. No es cierto, pero la mayor parte de lo que vemos es completamente colonizado. Es decir, el paisaje mental de Latinoamérica es infinito y Chile es un gran campeón del colonizaje mental. Entonces, los artistas que logran pasar más allá de eso están haciendo obras extraordinariamente importantes, precisamente porque van contra esa corriente de la copia. Interesantemente, el papel, se me quedaron en la casa porque estaba demasiado agotada, vengo recién llegando de Nueva York. Los papeles en que yo les hablaba de la copia y del cómo pasar más allá de la copia, pero se quedaron escondidos. Perfecto. Bueno, con agradecer nuevamente a Cecilia y a sus preguntas. Les quiero recordar que el próximo martes en Galería Maquina a las 7:30 se va a inaugurar una muestra donde participa Cecilia y se exponen sus videos de la organización OIC, y además va a haber una performance donde van a trabajar un colectivo de artistas jóvenes feministas de Chile. Así que muchas gracias y ahora damos paso a las siguientes actividades. Gracias a todos. Queremos nuevamente agradecer a Cecilia Vicuña y al profesor Francisco Schoenberg el habernos acompañado y respondido las preguntas. Antes de finalizar la primera parte, les recordamos a todos ustedes que pueden aún inscribirse en las diferentes mesas de exposición y diálogo que se realizarán en torno al teatro, la música y las artes visuales. Estas tres actividades se desarrollarán en 3 salones. Acá, en el salón que estamos presentes, que es el Salón Fresno, en la Sala Colorada, que está acá por uno de los costados del centro de extensión, y la Sala Mate, que está en el segundo piso del centro de extensión. Nuestras asistentes de sala los van a guiar para que puedan participar de cada una de estas 3 mesas de exposición y diálogo. Así que les invitamos a todos. Ahora nos tomamos un café, ¿les parece? Están completamente invitados y nos reencontramos, por favor, puntualmente a las 12:30 acá mismo para el cierre de este seminario.